Del cemento óseo, vamos a ver cuál es su incidencia y la mortalidad, evaluar cuál es la fisiopatología y los factores de riesgo para que se presente esta complicación y cuál es su manejo. Entonces, el síndrome de implantación del cemento óseo es una complicación que puede ser potencialmente fatal. Se ha encontrado principalmente en reemplazos articulares de cadera, pero también se ha descrito en otros procedimientos como en reemplazos articulares de rodilla o vertebroplastia. Se ha dicho pues que se presenta un aumento en la presión intramedular cuando se aplica el cemento o se implanta la prótesis, y este se puede presentar en cualquiera de las 5 etapas del reemplazo articular, que puede ser el rimado, el presado del acetábulo, el presado del fémur, la aplicación del cemento en cualquiera de los dos lugares, la implantación de la prótesis o la reducción articular luego de haber puesto el implante. Entonces, en cuanto a la definición, no hay un acuerdo como tal que lo defina, pero sugieren que es un conjunto de condiciones clínicas que puede presentar el paciente, donde incluyen hipoxia, hipotensión, alteración del estado de conciencia. El paciente puede presentar arritmias cardíacas y un aumento en la resistencia vascular pulmonar, que finalmente pueden llevar a un paro cardíaco que requiera reanimación. Estos se pueden presentar en cualquiera de los 5 momentos que mencionamos previamente. Y Donaldson y colaboradores entonces publican este score para clasificarlo según la clínica que presenta el paciente. Entonces el grado 1 es cuando el paciente tiene una saturación menor al 94%, con una caída de más del 20% de la presión sistólica basal. El grado 2 es una saturación menor al 88%, con una caída de la sistólica basal más del 40%, asociado a pérdida de la conciencia. Y el grado 3 es cuando el paciente ya presenta un paro cardiopulmonar que requiere reanimación. Entonces, en cuanto a la incidencia, en este artículo publicado en el 2021, donde incluyen 3.294 procedimientos con un total de 3.010 pacientes, donde realizan varios procedimientos como reemplazo total de cadera, reemplazo articular de rodilla, miartroplastia de cadera y revisión de prótesis tanto de rodilla y cadera. Y reportan entonces una incidencia global del 26%. Para la artroplastia de cadera reportan una incidencia del 31%, para reemplazo de cadera del 24%, reemplazo de rodilla del 20% y artroplastias de revisión del 23%. Y también reportan la incidencia para casos severos, que son los grados 2 y 3 en la escala de Donaldson. Entonces, para la hemiartroplastia de cadera del 9%, reemplazo total de cadera y reemplazo articular de rodilla del 5%, revisión del 7% y menos del 1% para las grado 3, donde estos pacientes presentaron paro, que requirieron RCP, y ninguno de estos sobrevivió. En cuanto a la mortalidad, en este artículo publicado en 2009 en Inglaterra, reportan pues los 3 artículos que tienen mayor muestra de pacientes publicados hasta el momento. Entonces, Coventry y colaboradores en el 1974, con un total de 1.684 pacientes, reportan una tasa de mortalidad del 0.06% para reemplazos articulares de cadera cementados. Eret y colaboradores en 1992, con un total de 15.211 pacientes. Para las prótesis de cadera no cementadas se reporta una tasa de mortalidad del 0%, y para las cementadas del 0.12%. Y finalmente, Parvici y colaboradores en 1999 reportan también una incidencia del 0% en prótesis no cementadas, en cementadas del 0.09%, y esas cementadas las subdividen en tres, que son prótesis de cadera cementada electiva por artrosis, que reportan una mortalidad del 0.06%, cementada con fracturas que no son patológicas del 0.14%, y por fracturas patológicas que la incidencia, la tasa de mortalidad, perdón, llega al 0.68%. En este otro artículo, publicado por Frederick Olsen, donde incluyen 1.095 pacientes a los cuales se les realiza una hemiartroplastia por fracturas del cuello femoral, a 109 de los pacientes se les realizó prótesis no cementaria, a 986 prótesis montadas, y ellos evalúan la tasa de mortalidad temprana, que es menor de 48 horas, a 30 días y a un año, comparando la prótesis no cementada versus la cementada. Entonces, en la mortalidad temprana, la no cementada obtuvo una tasa de mortalidad del 0%,
y la cementada del 2%, a los 30 días la no cementada del 3% y la cementada del 9%, y al año la no cementada del 13%, comparado con la cementada que obtuvo una tasa de mortalidad del 29%, todos con una P estadísticamente significativa. En cuanto a la fisiopatología, la teoría inicial que proponen es por liberación de partículas de metilmetacrilato en la circulación, pero estudios recientes han propuesto nuevas teorías como el modelo de embolización, el modelo de liberación de histamina e hipersensibilidad, activación del complemento o el modelo multimodal. Entonces, en cuanto al modelo mediado por monómero, eh, partículas de metilmetacrilato pasan a la circulación, esto genera una vasodilatación. Esa vasodilatación la pudieron comprobar in vitro, no se ha podido demostrar in vivo, y a los animales en los cuales se realizó pues, el trabajo, pues con los que se realizó el trabajo, encontraron una concentración del monómero plasmática menor de la requerida para que éste causara efectos cardiovasculares o efectos pulmonares. Sí reportaron entonces cambios hemodinámicos gracias al aumento de la presión intramedular cuando se realizó la cementación por el paso de partículas del monómero a la circulación que finalmente llevaron a la embolización. Y el modelo embólico entonces se da por el aumento de esa presión intramedular ya sea cuando se aplica el cemento o cuando se inserta la prótesis. Entonces vamos a ver que dentro del canal quedan partículas de grasa de médula ósea, cemento, aire, hueso o acúmulos de plaqueta y fibrina. Y cuando se aplica el cemento, este va a sufrir una reacción exotérmica y cuando presenta esa reacción, se va a expandir, generando pues un atrapamiento de partículas entre la superficie de la médula del canal y el cemento. Estas partículas van a migrar a la circulación, van a ir a la circulación pulmonar y finalmente van a producir una obstrucción mecánica. Además de esa obstrucción mecánica, va a haber también una lesión endotelial que va a causar una vasoconstricción refleja y va a haber una liberación de mediadores endoteliales. Ese paso de material embólico a la circulación también va a activar la liberación de sustancias vasoactivas y proinflamatorias que van a causar un aumento en la resistencia vascular pulmonar. Este aumento en la resistencia vascular va a disminuir la poscarga del ventrículo derecho, que finalmente va a llevar a una falla del ventrículo, causando la hipotensión. Y la vasoconstricción asociada a la obstrucción mecánica va a causar shunts sanguíneos que finalmente van a llevar a que el paciente presente hipoxemia. En este artículo, publicado en 1997 con un total de 48 pacientes, a los cuales se les realiza reemplazo total de cadera cementada, se les realiza un monitoreo con ecocardiografía transesofágica y a 47 de los 48 pacientes que participaron en el estudio se logró demostrar que presentaban émbolos en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho durante el fresado y la cementación tanto acetabular como la femoral, principalmente durante el fresado femoral. Y este acúmulo de trombos lo llamaron ráfaga de nieve. Entonces, 15 de los pacientes incluidos presentaron ráfaga de nieve, 18 de los pacientes les encontraron trombos de 1,7 milímetros aproximadamente, y a 14 de los pacientes encontraron trombos hasta de 17,3 milímetros aproximadamente. En cuanto a la relación que existe entre la presión intermedular y la embolización, se da porque se realiza una presurización intencional cuando se aplica el cemento para que éste se interdigite con el intersticio óseo y aumentar esa superficie de contacto entre el hueso y el cemento. Esto aumenta el grado de embolización y ese grado de embolización va a estar directamente relacionado con el pico de presión intermedular que se genera en el canal femoral. Entonces, recomiendan realizar una ventana ósea para disminuir esa presión intramedular y disminuir el grado de embolización. En esta tabla reportan los picos de presión que se dan cuando se aplica el cemento de forma manual o cuando se aplica con una pistola de cemento. Entonces, cuando no se realizó esa ventana, en la cementación se reporta una presión pico de 608 milímetros de mercurio. En estudios cadavéricos, cuando no se realiza la ventana durante la cementación, reportan una presión de 881 milímetros, y cuando se inserta la prótesis logra subir hasta 4.931 milímetros de mercurio. Mientras que cuando se realizó la ventana femoral, durante la cementación la presión subió hasta 117 milímetros de mercurio,
y cuando se insertó la prótesis hasta 190 milímetros de mercurio. Y cuando se realizó la cementación con la pistola, durante la cementación en fémur, después que no se le realizó la ventana, la presión subió hasta 1177 milímetros y en estudios cadavéricos durante la cementación subió a 2051 y durante la inserción de la prótesis hasta 5003 milímetros de mercurio. Otro de los modelos que sugieren es la liberación de histamina e hipersensibilidad. El paciente puede presentar una hipersensibilidad tipo 1, que es mediada por inmunoglobulina E. Cuando esta se presenta, puede ser una causa potencial de casos fatales. Va a haber entonces un aumento en la concentración plasmática de histamina y esto va a causar que el paciente presente hipotensión durante la cementación. Cuando entra en contacto con el cemento, va a sufrir entonces una anafilaxia, llevando pues a que presente la clínica el paciente. Y puede sufrir también una hipersensibilidad de contacto tipo 4, que es una reacción retardada que puede incluso demorarse hasta 3 días en desarrollarse. En cuanto a la liberación de complemento, entonces en el momento de la cementación va a haber una activación de la vía del complemento, va a haber una liberación de anafilotoxinas, que principalmente son la C3A y la C5A, que van a generar vasoconstricción y broncoconstricción, también causando la clínica del paciente, y recomiendan el uso de metilprednisolona antes de iniciar el procedimiento para atenuar esa vía del complemento, pero este modelo no se ha logrado demostrar en estudios recientes. Y en cuanto al modelo multimodal, se va a dar por combinación de los modelos previos mencionados, y la respuesta clínica a este modelo puede ser modificada o influenciada por las comorbilidades preexistentes del paciente o la respuesta fisiológica que esté presente en el momento del procedimiento. Entonces, la presentación clínica, el paciente puede presentar la tríada clásica, que es una disminución transitoria de la saturación de oxígeno, una disminución de la presión arterial y una alteración en el estado de conciencia, que se presenta principalmente en el periodo de cementación e implantación de la prótesis. Hay una presentación fulminante, donde el paciente puede presentar cambios cardiovasculares, como disminución de la resistencia vascular sistémica, un aumento en la resistencia vascular pulmonar y un aumento en la presión arterial pulmonar, y alteración de la fracción de eyección del ventrículo derecho. Esto puede llevar a que el paciente presente arritmias, shock o paro cardíaco. Y en cuanto a los factores de riesgo, menciona pues varios, como que el paciente tenga una edad avanzada, que tenga una pobre reserva física preexistente, un EPOC, que tenga hipertensión pulmonar preexistente, osteoporosis, metástasis ósea, que tenga fracturas de cadera, ya sean patológicas o fracturas intertrocantéricas no patológicas, que tenga una enfermedad cardíaca clasificada en IJA 3 o 4 o la inserción de un tallo largo. Hay que prestar principal atención a los pacientes que tienen osteoporosis, metástasis óseas y fracturas patológicas, ya que estos pacientes pueden presentar canales vasculares aumentados o de mayor diámetro, aumentando la posibilidad de que embolice el paciente. En este artículo publicado en 2022 incluyen 160.256 reemplazos articulares de cadera, donde reportan 1.896 eventos de la complicación, con un total de 348 muertes. Entonces, reportan los factores de riesgo para que se presente el síndrome de implantación del cemento, pero severo, o sea, los grados 2 y 3. Entonces, los pacientes que utilizan diuréticos, que sean unas A3 o 4, que tengan EPOC, que utilicen anticoagulantes orales, que tenga una creatinina sérica mayor a 150 milimoles por litro o que tenga una edad mayor a 75 años. Todos estos factores con un OR mayor a 1 y con una P estadísticamente significativa. Otro factor de riesgo importante para la presentación es que el paciente tenga un canal femoral no instrumentado. Estos pacientes van a tener mayor riesgo que los pacientes a los cuales se les va a realizar una revisión de prótesis. Esto debido a que los pacientes que no tienen el canal instrumentado van a tener mayor material potencialmente embólico en el canal medular, mientras que los pacientes que se les va a realizar la revisión, el canal femoral ya fue instrumentado y ya fue cementado, y esto va a hacer que la superficie del canal sea más suave y esté esclerótica, haciendo que la superficie sea menos permeable y menos propensa a embolizar. Entonces, ¿cómo vamos a minimizar el riesgo? El riesgo puede ser minimizado tanto por el anestesiólogo como por el ortopedista,
Entonces, el anestesiólogo, muy importante, conocer las comorbilidades del paciente previamente para poder realizar pues maniobras antes de iniciar el procedimiento. Muy importante mantener una buena comunicación con el ortopedista, sobre todo durante el momento en que se está realizando la cementación y la implantación de la prótesis, para monitorizar al paciente. Debe evitar el óxido nitroso, ya que este puede causar embolismos aéreos, aumentar la FIO2 al 100% en la fase de cementación, sobre todo en aquellos pacientes que tienen alto riesgo, evitar la depresión de volumen para disminuir esos cambios hemodinámicos que puede presentar el paciente, y siempre monitorizarlo, sobre todo la presión venosa central, ya que con esta nos permite optimizar el volumen y, en caso de que lo requiera, el uso de inotrópicos. Y en cuanto al ortopedista, se debe realizar un lavado exhaustivo del canal medular para retirar todas esas partículas que quedan dentro del canal, realizar una buena hemostasis antes de cementar, minimizar en lo posible el tamaño del vástago, o utilizar una prótesis no cementada en aquellos pacientes que tienen alto riesgo, realizar la ventana ósea o utilizar una sonda cuando se implanta la prótesis y el cemento para disminuir esa presión intramedular. Hay que tener presente que cuando vamos a realizar la ventana ósea, esto puede aumentar el riesgo de fractura femoral dependiendo del tamaño del agujero que realicemos o de la ventana. También recomiendan utilizar una pistola de cemento para la cementación, o una cementación retrógrada. Con la pistola de cemento, aunque esta aumenta más la presión pico del canal medular, este va a distribuir el cemento de una forma homogénea, disminuyendo el riesgo de que el paciente presente hipoxia. Y otro de los factores que mencionan es preparar el cemento bajo presión negativa para retirar todos los gases vasodilatadores que este produce durante la mezcla de los dos componentes del cemento. Entonces, en este artículo publicado por Leidinger y colaboradores en 2002, donde incluyen 72 pacientes a los cuales se les realizan artroplastias cementadas, el primer grupo, compuesto por 36 pacientes, donde el cemento se prepara bajo presión negativa, y el otro grupo, que también se compone por 36 pacientes, donde el cemento se prepara de forma convencional. Entonces, en el grupo donde el cemento se preparó de forma convencional, o el 86% presentó embolismo pulmonar, y 53% de estos presentaron disminución de la saturación e hipotensión que requirieron el uso de vasopresores, mientras que en el grupo donde el cemento se preparó bajo presión negativa, 14% presentaron embolismo pulmonar, 11% presentaron una disminución de la saturación de oxígeno e hipotensión que requirieron también soporte vasopresor. Y la mortalidad para el grupo convencional fue del 13,8%, mientras que en el grupo donde el cemento se hizo bajo presión negativa fue del 2%. Y el manejo, cuando se presenta el síndrome, entonces siempre realizar medidas preventivas en conjunto con el anestesiólogo, aumentar la FIO2 al 100% intraoperatorio y en el posoperatorio, ya que vimos que se puede desarrollar hasta 48 horas después, una resucitación agresiva con líquidos endovenosos, y en caso de que el paciente presente una sintomatología de falla del ventrículo derecho, ponerle al paciente alfa-1 agonistas, que son la primera línea en estos casos, a través de un catéter central. Y como conclusiones, entonces, es una complicación que puede presentar una alta mortalidad en reemplazos articulares. Puede ser causado por múltiples mecanismos que pueden ser modificados, ya sea por la respuesta fisiológica que presenta el paciente o sus patologías preexistentes. Muy importante siempre conocer los antecedentes del paciente para poder realizar medidas preventivas, realizar una buena técnica de cementación para disminuir los riesgos de embolización, y siempre mantener una buena comunicación con el anestesiólogo durante el periodo de cementación y de implantación de la prótesis. Y eso es lo que les traía para hoy.